Bienvenidos a la clase 16 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase veremos derivadas de orden superior, derivación implícita y finalizaremos la clase con derivada de la función inversa. Como ya saben, la parte de ejercitación quedará para los y las estudiantes. Bien, vamos a partir con el primer tema correspondiente a derivadas de orden superior. Entonces lo primero que vamos a hacer acá en esta parte es definir la derivada de orden 2. Entonces, para una función f definida en un intervalo abierto, que sea derivable en una vecindad de un punto x0, si es que este límite existe, entonces nosotros lo denominamos segunda derivada de la función en x0. Este límite se puede anotar de esta manera, con dos primas, ¿cierto? O bien con esta simbología de 2f sobre dx cuadrado. Eso que está acá y eso que está acá representan exactamente lo mismo, ¿ya? En términos simples, la segunda derivada no es nada más que derivar la primera derivada, ¿ya? Siempre y cuando la primera esté determinada. Entonces, un argumento inductivo nos permite definir la derivada para un orden superior, orden 3, orden 4, etcétera. ¿Está bien? ¿Y cómo se hace? Bueno, si es que la función tiene derivada hasta el orden n-1 y esa derivada hasta el orden esa derivada hasta el orden n-1 está definida en una vecindad del punto x0, en el caso que este límite exista, entonces a este límite nosotros lo llamamos derivada enésima de la función f en el punto x0. Entonces, definida la derivada de orden anterior, nosotros podemos definir la derivada de orden n, ¿ya? Que en palabras simples es derivar la derivada anterior, ¿está bien? Bueno, aquí está la simbología, aquí se ocupa este superíndice entre paréntesis, n, para no confundir con una potencia o con una composición, se suele em, hacer de esa manera. Y como otra definición adicional, vamos a ver qué significa este conjunto, ¿ya? Y básicamente este conjunto consiste de todas las funciones de manera de que la deriva enésima está definida en el intervalo AB y además es continua. Este conjunto se llama el conjunto de las funciones continuamente diferenciables en el intervalo AB. Entonces vamos a notar eso. Entonces CAB es el conjunto de funciones continuamente diferenciables en el intervalo A, B. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a determinar derivada enésima, ¿ya? Para este caso y después vamos a mirar este caso que está acá, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí ejemplos. Entonces, ejemplo 1, tenemos esa función f de x igual x a la n. Entonces, en primer lugar, la derivada de esa función, como ya sabemos, es x por, n por x a la n menos 1. La derivada de orden 2 es derivar la primera, o sea, derivo esto, que sería n por n menos 1 por x a la n menos 2. Ahí está la segunda derivada. En el caso de la tercera derivada, es derivar la función anterior, que en este caso sería n por n menos 1 por n menos 2 por x a la n menos 3. ¿Está bien? Entonces, si nosotros seguimos de esta manera, la derivada de orden k, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser n por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos, debería ser k menos 1, ¿cierto? Porque fíjense que acá, si yo derivo 3 veces, esto llega hasta n menos 2. Si yo derivase 4 veces, esto va a llegar hasta n menos 3, o sea, llega hasta 1 antes
de la derivada, y en el x va a llegar hasta n menos k, ¿cierto? Entonces esto es válido para cualquier n, perdón, para cualquier k, para cualquier k menor o igual que n. Fíjense que en el caso en que k vale n, si es que k vale n, entonces la enésima derivada de esta función, bueno, si el k vale n, aquí va a quedar 1, ¿cierto? Entonces simplemente nos va a quedar n factorial, y aquí nos va a quedar x a la 0, que es 1. ¿Está bien? Eso pasa en el caso de la derivada de orden n, y en el caso en que k sea mayor que n, voy a estar derivando una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Entonces ahí está la derivada para cualquier orden, para un orden k menor que Cn, ¿ya? Menor o igual. En el caso k igual a n da n factorial, y para todo el resto, a partir de ese n, da 0. ¿Ya? Ese es como el resultado del primer ejercicio. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces nos dan esta función y nos piden mostrar de que esta función satisface esta igualdad, ¿ya? Entonces vamos a tomar y seno evaluado en el seno de x, ¿ya? Vamos a derivar, derivamos una vez, lo vamos a anotar así, pero esto es exactamente lo mismo que anotar dy en dx, ¿ya? Así que podemos ocupar esta notación o esa notación, da absolutamente lo mismo. Ya, pues entonces, derivemos esta función, aquí tenemos una regla de la cadena, entonces la derivada de afuera, que es coseno, evaluada en seno, multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que es coseno de x. ¿Ya? Ahí está la primera derivada de la función, y derivemos por segunda vez, porque tenemos que reemplazar la segunda derivada, después la primera, y ver que eso efectivamente nos da 0. ¿Está bien? Entonces, segunda derivada, eso, es derivar esto, o sea, va a ser la derivada del primero, entonces menos seno evaluado en seno, multiplicado por la derivada de seno, que es coseno. Todo esto multiplicado por coseno de x, porque aquí, fíjense, lo que hice fue derivar ese. Aquí tenemos un producto, por lo tanto va a ser la derivada del primero por el segundo, que aquí está, derivar el primero por el segundo, más la derivada, perdón, el primero sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo, y la derivada del segundo en este caso es menos seno, así que ahí vamos a poner seno de x, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar esto, vamos a poner segunda derivada más tangente de x por la primera derivada más coseno cuadrado de x por y. Y vamos a ver cuánto nos da esto. ¿Ya? Entonces, bueno, reemplazamos la primera derivada, que sería menos seno, evaluado en seno, multiplicado por coseno al cuadrado de x, menos coseno del seno de x, multiplicado por el seno, más la tangente multiplicada por la primera derivada, ¿ya? Entonces, la tangente multiplicada por la primera derivada va a ser la tangente por esto, pero como la tangente es seno partido por coseno, entonces al multiplicar por esto me va a quedar el coseno multiplicado por el seno. Entonces, coseno evaluado en seno multiplicado por seno de x. Eso es lo que me queda del resultado de multiplicar tangente por esta derivada. Finalmente, más coseno al cuadrado de x multiplicado por y el y es seno evaluado en seno de x. Entonces, fíjense que en esta parte tengo menos seno evaluado en seno por coseno al cuadrado, y aquí tengo exactamente lo mismo, pero con signo contrario, así que se cancelan, ¿ya? Entonces, se van a cancelar esos dos, ese se cancela con ese, y aquí tenemos coseno evaluado en seno por seno, y aquí tenemos exactamente lo mismo, pero con signo contrario,
por lo tanto se nos canceló todo y nos quedó un 0. ¿Está bien? Bueno, y con eso terminamos este ejercicio, ¿ya? Y aquí hay dos ejercicios más que tienen que ver con, bueno, lo mismo, algo muy parecido a lo anterior, derivar dos veces, em, ver para qué valores de alfa se cumple esta igualdad, bueno, derivar dos veces, derivar una vez también porque está la primera derivada, y ver para qué valores de alfa esta función satisface esta ecuación diferencial, así se llama esto, ecuación diferencial, esa que está ahí, ¿ya? Y bueno, en el segundo tienen que encontrar una expresión, perdón, en el cuarto tienen que encontrar una expresión para la enésima derivada de esa función, ¿ya? Al igual como lo hicimos acá. Aquí nosotros derivamos una vez, nos dio eso, derivamos dos veces, nos dio eso, tres veces, nos dio eso, usando un argumento inductivo, nos da esto, y después al final obtuvimos las derivadas de todos los órdenes para esta función. Eso mismo tienen que hacer en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, con eso finalizamos la parte de derivadas de orden superior. Lo que viene ahora es derivación implícita, ¿ya? O sea, funciones definidas implícitamente. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, da una función definida en un conjunto A, una función, supongamos, continua por un minuto para tener una idea, ¿ya? Entonces, esta ecuación, I igual f de x, representa una curva en el plano. Eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Les recuerdo que el gráfico de una cierta función f se define como el conjunto de todos los puntos de la forma x, f de x, de manera que x pertenezca al dominio de la función, ¿ya? Entonces, el conjunto este es un subconjunto del plano cartesiano, ¿ya? Y cuando nosotros empezamos a fabricar los puntos para cada elemento en el dominio, se va formando esta curva que está acá, ¿ya? Entonces, en este caso, uno dice que la función f, perdón, la ecuación y igual a f de x define explícitamente a y como función de x. O sea, explícitamente y es una función de x, ¿ya? Entonces, eso es en primer lugar, y eso lo voy a poner aquí como observación, la ecuación y igual a f de x define ahí explícitamente, ahí como función de x, ¿ya? Y como función de x. Eso es como, digamos, la primera observación. Ya, bien. Resulta ahora que si uno tiene una función de dos variables, ¿ya? Es decir, que es una función de dos variables, es una regla, de manera de que a cada elemento x, y me entregue un único elemento en R, ¿ya? A una función de este tipo se le llama función de dos variables, ¿ya? Ejemplos de funciones de dos variables, aquí voy a poner ejemplos de funciones de dos variables. Bueno, hay muchas, no sé, f de x, y, a ver, f de x, y puede ser, qué sé yo, seno de x cuadrado menos i, x más 1. Ahí tienen una función que tiene la variable x e y. Se supone que en este caso tanto el x como el y son números reales. Son números reales. Ahí tienen un ejemplo de una función de dos variables. Por ejemplo, podría ser f de x, y igual el logaritmo natural de la raíz de x por y, perdón, x cuadrado por y, todo esto partido por x cuadrado más y cuadrado. Algo así, por ejemplo. Y muchas cosas más, ¿ya? Entonces, el punto acá, el punto importante, es que bajo ciertas condiciones sobre esta función f, ¿ya? Esta ecuación corresponde, bueno, aparte de ser una ecuación en dos variables, me define una curva continua en el plano, ¿ya? Entonces, bajo ciertas condiciones, una ecuación de este tipo define una curva en el plano. Y ejemplos de eso ustedes ya han visto.
aquí voy a poner ejemplo. Yo podría considerar esta función f de x, y, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menos 1, este es el clásico ejemplo, ¿ya? Y esta ecuación, f de x igual 0, no es nada más ni nada menos que el conjunto de todos los puntos que cumplen esta igualdad. ¿Está bien? O sea, esta función de dos variables, con esa función de dos variables yo puedo definir esta ecuación de dos variables, y esta ecuación de dos variables me define una curva en el plano. ¿Qué curva es en este caso? Una circunferencia. Circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. ¿Está bien? Ese es un ejemplo muy clásico, muy sencillo, ¿ya? Consideremos, por ejemplo, esta función, que puede ser, qué sé yo, 3x cuadrado más 2 por y menos 1 al cuadrado menos 8. Ahí tienen una función de dos variables. Y la ecuación f de x, y igual 0, ustedes pueden comprobar sin ninguna dificultad que esto define una elipse. Una elipse. ¿Y por qué es una elipse? Porque fíjense, si yo hago esto igual a 0, me va a quedar 3x cuadrado más 2 por y menos 1 al cuadrado igual a 8. Si divido por 8, entonces me va a quedar x cuadrado partido por, va a quedar 3 octavos, que al final eso es raíz de 8 tercios, todo esto al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, y aquí va a quedar un 4, es decir, un 2 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahí tienen la ecuación de una elipse, ¿ya? Y ahí tienen las longitudes de los semiejes, ¿ya? Esta elipse está centrada en el punto 0,1, ¿ya? Entonces ahí tienen dos ejemplos de ecuaciones que definen curvas en el plano, ¿ya? Curvas que son conocidas hasta el minuto, ¿ya? Bueno, eso es con respecto a esta lámina. El punto importante acá es que, por lo general, una ecuación de este tipo, f de x, y igual 0, no representa necesariamente el gráfico de una función. Ya tienen el ejemplo de una circunferencia. Si ustedes grafican la circunferencia, eso es imposible que corresponda al gráfico de una función. ¿Y por qué no puede ser el gráfico de una función? Simplemente por el test de la recta vertical. Van a haber rectas verticales acá que van a cortar en más de un punto al gráfico. Entonces, imposible que una curva de este estilo corresponda al gráfico de una función. Entonces, esto no es el gráfico de una función, ¿ya? Eso es importante. En el segundo caso, nuestro segundo ejemplo, el caso de la elipse, tampoco corresponde al gráfico de una función. Sin embargo, pueden existir puntos y vecindades de dichos puntos en donde la curva sí corresponde al gráfico de una cierta función y igual f de x. El problema está en que esa función puede ser fácil en algunos casos de encontrar, de determinar, pero en otros casos puede ser muy difícil de determinar, incluso imposible, ¿ya? Entonces, cuando ocurra eso, ¿ya? Cuando ocurra esto, a ver, aquí voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, la, la circunferencia. Circunferencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos el gráfico, de hecho lo tenemos acá arriba. ¿Ya? Tenemos el gráfico de esta función, o sea, perdón, de esta curva. ¿Ya? Ahí tenemos el gráfico de la curva. Entonces, fíjense que a nivel global, digámoslo así, ¿ya? Esto no corresponde al gráfico de una función, pero si yo me paro en ciertos puntos, ¿ya? Por ejemplo, en ese punto y doy una vecindad de ese punto,
fíjense que lo que está dentro de ese círculo sí corresponde al gráfico de una función. Sí lo puedo ver como el gráfico de una función. Si yo me paro en un punto por acá y trazo una vecindad, ¿ya? Ahí sí corresponde al gráfico de una función. En algunos casos sí, en algunos casos no, porque por ejemplo, si yo me paro en este punto, que sería el 1,0, y trazo una vecindad, de hecho, cualquier vecindad que yo traza acá, de ese punto, ¿ya? Que contenga el punto, lo que queda dentro de ese disco, digamos, no corresponde al gráfico de una función, ¿está bien? Entonces, a esa vecindad llamémosle vecindad B3, entonces la curva dentro de la vecindad B3, no corresponde al gráfico de una función. Sin embargo, aquí la curva que, pongamos B2 acá, ¿ya? La curva dentro de B2 sí corresponde al gráfico de una función, sí corresponde al gráfico de una función que le vamos a poner y igual f de x, ¿ya? Y esta función va a estar definida en una cierta parte, ¿ya? No sabemos quién es ese intervalo, ¿ya? Lo podemos determinar en algunos casos, pero en otros casos no lo vamos a poder determinar, ¿ya? Entonces, la curva dentro de B2 sí corresponde al gráfico de una cierta función, y la definición sería, por lo que decimos que esta función f de x con x en y es una función implícita de la ecuación asociada. Entonces, decimos que f de x es una función implícita de la ecuación que en este caso es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Entonces, básicamente funciones implícitas son funciones que están, digamos, son parte de la curva, ¿ya? El gráfico de la función es parte de la curva. Eso es una función implícita, ¿ya? Entonces, pueden haber muchas funciones implícitas para una curva, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar, pero tampoco tan en detalle, porque más detalle acerca de eso lo van a ver en el curso Matemáticas 3, ¿ya? Entonces, bueno, este ejemplo es muy sencillo, se los dejo a ustedes. Lo que tienen que hacer acá es escribir esta ecuación en la forma f de x igual 0, es decir, tienen que pasar todo hacia un lado de la igualdad, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, y verificar que este punto cumple con la igualdad, ¿ya? Es un ejemplo súper sencillo. Ya, pues entonces nosotros vamos a trabajar con la derivada de la función implícita. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a considerar una ecuación y nosotros vamos a asumir que en esa ecuación hay una función implícita, ¿ya? Que haya o no haya una función implícita, eso no es tan fácil, ¿ya? Hay un teorema que se llama el teorema de la función implícita, que dice que bajo ciertas condiciones la función implícita existe, ¿ya? O sea, bajo ciertas condiciones sobre una ecuación, nosotros podemos encontrar funciones implícitas, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver mucho en detalle, sino que nosotros vamos a asumir que la función tiene una función implícita, y lo que vamos a hacer con esa función es encontrar su derivada, ¿ya? Y cuando nosotros encontramos la derivada de la función implícita, eso es lo que se conoce como eh, derivación implícita, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ocupar para calcular la derivada de la función implícita? Es simplemente la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, vamos a ver varios ejemplos, ¿ya? Vamos a ver unos 2 ejemplos o 3 ejemplos. A ver, en esta lámina tenemos 4 y en esta otra lámina tenemos 3 más. Vamos a hacer 2 de acá y 1 de acá, ¿ya? Entonces vamos a partir con esto. Entonces, en cualquiera de estos ejemplos, a uno le están diciendo, suponga que que en esas funciones hay una función implícita.
¿cuál sería la función implícita? La función implícita sería y, ¿ya? Y la función depende de x. Entonces, queremos encontrar esto, en el fondo es la derivada de la función implícita. Implícita a la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en este caso, en el segundo caso sería asociada a esta ecuación y así sucesivamente, ¿ya? Entonces nos dan una ecuación y si nos piden esto, nosotros ya sabemos que corresponde a derivación implícita, ¿ya? Entonces se supone que en este caso, lo voy a hacer, a ver, en este caso lo voy a hacer de esta manera. Si y igual f de x es la función implícita, entonces se tiene que cumplir que x cuadrado más f de x al cuadrado me da 1. ¿Sí? Escribir x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es exactamente lo mismo que escribir x cuadrado más f de x al cuadrado igual a 1, suponiendo que el y es una función de x, ¿ya? Estoy suponiendo que la función, que esta ecuación tiene una función implícita, ¿ya? Entonces lo que queremos hacer nosotros es encontrar la derivada con respecto a x, ¿ya? Entonces vamos a derivar acá, la derivada de esto es 2x, más la derivada de esto, regla de la cadena, va a ser 2 por f de x multiplicado por f' de x, y la derivada de esto es 0, ¿está bien? Fíjense que voy a ir poniendo acá al lado, de hecho vamos a correr esto un poco, vamos a correr eso un poco, pero acá al lado vamos a poner lo siguiente. Esto es exactamente lo mismo que poner x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿ya? Cuando nosotros derivamos, lo que nos quedó es 2x más 2 por f de x, pero el f de x es y, por f' de x. Y f' de x nosotros lo vamos a notar de esta manera, y' igual 0. Quiero que vean estos pasos, porque lo podemos hacer de esta manera o simplemente para simplificar la notación, si es que nosotros sabemos que y es una función de x, lo podemos anotar así y simplemente omitir la variable x en, en el y, ¿ya? Son dos maneras distintas, o esta en azul o esta en negro, pero vamos a llegar a resultados similares, ¿ya? A los mismos resultados. Entonces, lo que queremos hacer nosotros acá es despejar la derivada. ¿Y cómo nosotros despejamos la derivada? Bueno, esto lo pasamos hacia el otro lado, así que me va a quedar menos 2x, y dividimos por esto, que sería 2 por f de x, es decir, me queda menos x partido por f de x. O sea, hemos encontrado la derivada de la función implícita en términos de la misma función, ¿ya? Y esto, en esta simbología, en el caso de color azul, esto se va a anotar de esta manera. Y' igual menos x partido por y. Entonces puede ser escrito de esta manera o bien escrito de esta manera. Y con eso estamos listos. Entonces, em, lo podemos dejar así o lo podemos dejar así y ahí estaría la derivada de la función implícita. Ejemplo, veamos el ejemplo 4. Ejemplo 4. Ya, entonces en el ejemplo 4 vamos a encontrar la derivada de la función implícita, ¿ya? Pero ahora la vamos a trabajar de esta manera, de la manera que está en azul, un poquito más fácil, pero tienen que estar conscientes de que lo que están haciendo aquí realmente es esto, ¿ya? Es eso. Entonces, x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado, igual a por x cuadrado por y, ¿ya? Entonces nosotros aquí estamos asumiendo que y es la función implícita y vamos a derivar, ¿ya? Entonces nos queda la derivada de esto. Entonces la derivada de eso, como tenemos un cuadrado primero, regla de la cadena, 2 por eso, multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro es la derivada de esto,
que sería 2x, más la derivada de esto, y aquí hay una regla de la cadena, sería 2y multiplicado por y', que sería exactamente lo mismo que hicimos en este caso, ¿sí? Derivamos y al cuadrado, y la derivada de y al cuadrado es 2 por y por y', que es exactamente lo mismo que está ahí, ¿ya? Bien, entonces con eso ya finalizamos la derivada del lado izquierdo, nos queda la derivada del lado derecho, entonces es a por la derivada de eso, y la derivada de eso, según la regla del producto, es la derivada del primero, 2x, por el segundo, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Entonces aquí tenemos la ecuación después de derivar, y lo que queremos hacer nosotros ahora es despejar y'. Entonces, ¿cómo despejamos y'? Bueno, resolvemos acá. Fíjense que si yo multiplico esto con eso, me va a quedar 4x multiplicado por x cuadrado más y cuadrado, más 4x cuadrado más y cuadrado, y todo esto multiplicado por y', igual a 2a x por y más ax cuadrado por y'. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la ecuación. Fíjense que eso tiene como factor a', y eso también tiene como factor a'. Lo juntamos todo a un lado de la igualdad, por ejemplo al lado izquierdo. Entonces nos queda y', factor de 4 por x cuadrado más y cuadrado, menos a por x cuadrado por y', que si factorizamos nos va a quedar justamente eso que está ahí, ¿ya? Y esto nos va a quedar igual a 2axy menos 4x por x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a revisar rápidamente. Es esto multiplicado por eso, ahí está. Después vendría esto multiplicado por eso, ahí está. Eso multiplicado por eso multiplicado por eso, ya. Después esto lo junto con ese, entonces va a quedar y', factor de, aquí me faltó un y. Ahí me faltó un y, 4x cuadrado más y cuadrado por y', que está afuera, menos y' por ax cuadrado, ¿ya? Entonces ahí tenemos ese, ahí, y este que lo pasamos al lado derecho, ya, ahí estamos. Y finalmente, la derivada me queda esto. Menos 4x multiplicado por x cuadrado más y cuadrado, y todo esto dividido por 4, x cuadrado más y cuadrado, todo esto por y, menos a por x cuadrado. Y ahí está la derivada de la función implícita. ¿Ya? Bien, con eso estamos listos con esta parte, ¿ya? Con estos ejercicios. Y lo que vamos a hacer ahora es mirar simplemente el ejercicio 2. ¿Ya? Entonces dice, encuentra la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto pi medios, 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos la recta tangente en este caso? Entonces lo que tenemos que hacer primero es encontrar la derivada de la función implícita, ¿ya? Entonces, la recta tangente a la curva seno de x por y más 3y igual 4 en el punto pi medios, 1 es y menos 1 igual, aquí voy a poner de y con respecto a x evaluado en el punto x igual pi medios y igual a 1, todo esto multiplicado por x menos pi medios. Ahí está la ecuación de la recta tangente. ¿Quién es esto? Esto es la derivada de la función implícita evaluada en el punto en donde x igual pi medios y igual a 1. ¿Ya? Entonces esto es derivada de la función implícita evaluada en esos puntos que está ahí.
¿ya? Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer, encontrar la derivada de la función implícita, lo reemplazamos acá y ahí vamos a obtener la ecuación de la recta tangente en el punto que nos piden, ¿ya? Entonces, tenemos la ecuación que sería seno de x por y más 3y igual 4. Tenemos la ecuación, derivamos, entonces va a quedar la derivada de seno, coseno de x por y multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro es la derivada de x, 1, más el x sin derivar por la derivada del y, así que va a quedar x por y', ahí, x por y', más la derivada de esto, que sería 3 por y', igual 0. ¿Está bien? Multiplicamos acá, va a quedar y por coseno de xy, más x por coseno de xy multiplicado por y', más 3y' igual 0. Entonces tenemos acá, factorizamos por y'. Si factorizamos por y' nos queda x por coseno de xy más 3, igual a, esto lo pasamos al lado derecho con signo negativo, entonces me queda menos y coseno de xy, y por lo tanto la derivada de la función implícita nos queda menos y por coseno de xy partido por x coseno de xy más 3. Entonces aquí tenemos la derivada de la función implícita y lo que tenemos que hacer ahora es evaluarla en pi medios, 1. ¿Ya? Entonces evaluando en x igual pi medios y igual a 1, entonces lo que nos queda es que y', y aquí lo voy a poner con x igual pi medios y igual a 1, eso es igual a, bueno, menos 1 por coseno de x por y, que sería pi medios, partido por x, que sería pi medios, por coseno de x por y, que es pi medios, más 3. Coseno de pi medios 0, así que aquí nos queda 0, abajo nos queda 3, así que el resultado nos dio 0. Por lo tanto, la recta tangente, que le vamos a poner así, es simplemente la que tiene ecuación y menos 1 igual a derivada, que es 0, por x menos pi medios. Es decir, la recta nos queda y igual a 1. ¿Está bien? Y con eso terminamos esta parte correspondiente a derivación implícita. Bien, entonces para finalizar esta clase vamos a ver el teorema de la función inversa, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el teorema de la función inversa? Básicamente en cómo encontrar la derivada de la función de una función invertible, ¿ya? O sea, da una función invertible y derivable, y si nosotros suponemos que la derivada, si nosotros suponemos que la función inversa es derivable sobre el recorrido, la pregunta es cómo calcular la derivada de la función inversa. Entonces, el punto importante es que bajo estas condiciones, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner, supongamos que f, que va de a en b es invertible y derivable en a, digamos, y que la inversa, que va de b en a, es derivable en b. Entonces estoy suponiendo que la inversa es derivable en b, estoy suponiendo que la función f es derivable en a, ¿ya? Entonces me gustaría saber cómo encontrar la derivada de la función inversa en un punto b que está en b. Entonces, ¿cómo encontrar esto? Eso es lo que queremos hacer, ¿ya? Pero hay una relación entre la función f y la inversa, y la relación es que al componer la función esa con la f, esto evaluado en un x
esto nos tiene que dar x, y esto para todo x en A. ¿Está bien? Esto nosotros lo podemos escribir de esta manera: f a la menos 1 evaluada en f de x igual a x. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente derivar, porque la función f es derivable en A. Estamos suponiendo que la función inversa es derivable en el conjunto B, así que va a ser derivable en f de x, ¿ya? Eso es por hipótesis, así que aquí podemos ocupar simplemente la regla de la cadena y decir, bueno, cuando yo derivo esto, esto nos queda la derivada de la función inversa evaluada en f de x multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que es f' de x, y esto igual a 1. Como el producto entre la derivada de la función inversa y la derivada de la f es 1, estos dos no pueden ser 0, y por lo tanto yo puedo dividir y obtener la derivada de la función inversa de esta manera: f' de x, ¿ya? Y aquí con x en A, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos la derivada de la función inversa en un valor f de x, en un valor imagen de la función, ¿ya? Nosotros podemos establecer esa misma igualdad, pero de otra manera. Entonces vamos a poner sea igual a f de x, ¿sí? Entonces, si es que la función es invertible, entonces x es igual a f a la menos 1 de y, y por lo tanto esta ecuación anterior la podemos escribir de la siguiente manera. Entonces vamos a poner f a la menos 1 derivado en un y, porque el y es igual a f de x, por lo que está ahí, ¿ya? Igual a 1 partido por la derivada evaluada en el x, y el x es f a la menos 1 de y. Entonces, expresar la derivada de la función inversa de esta manera o de esta manera es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahí depende de cada uno. Piensa en el caso en que la función es invertible y la inversa es derivable, ¿ya? Em, pero hay un teorema, que es justamente este teorema, el teorema de la función inversa, que me dice bajo qué condiciones una función es invertible localmente. Localmente se refiere en una vecindad del punto, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la derivada de la función inversa? Bueno, eso ya, entre comillas, lo vimos, ¿ya? Entonces, lo importante acá es este punto. Nosotros tenemos una función definida en un cierto conjunto U, derivable en ese conjunto, y vamos a tomar un cierto punto en U. Si es que la derivada en ese punto no es cero, entonces el teorema de la función inversa nos dice que en una vecindad de ese punto, cuando nosotros restringimos la función a ese conjunto, esa función es invertible, y además la derivada está determinada por esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, ese es el teorema de la función inversa, ¿ya? Y vamos a poner aquí un pequeño gráfico, ¿ya? Para entender la idea. Entonces vamos a poner aquí x, aquí vamos a poner y. Entonces supongamos que acá tengo el gráfico de una cierta función, ¿ya? Entonces vamos a distinguir varios puntos. Por ejemplo, ese punto que está acá, pongámosle x0. En ese punto nosotros sabemos que la recta tangente a la curva en este punto tiene que tener una pendiente más o menos así. Ahí me quedó un poquito mal. Vamos a... ahora sí. Por ahí, ¿ya? Entonces ahí está la recta tangente en el punto, ¿ya? Y en este caso nosotros nos podemos dar cuenta de que como la recta tiene esa forma, entonces f' de x0 no es 0, no es 0. Entonces, si yo miro a la función cerca de este punto, ¿ya? Cerca, aquí lo vamos a poner ahí, cerca de ese punto, me puedo dar cuenta que la función sí es invertible. Basta que yo mire en una vecindad y diga, bueno, ¿cómo es el gráfico en esa vecindad? Fíjense que el gráfico de la función, si es que yo agrando el zoom, me va a quedar algo así.
Ahí está el punto que tiene coordenadas x0, f de x0. Entonces aquí está la vecindad, en donde la función es, perdón, esta sería una vecindad en el plano, la vecindad correspondiente en el X sería la preimagen, por acá abajo, o sea, miro las preimágenes, entonces por ahí estaría la vecindad correspondiente al X0, ¿está bien? Entonces, aquí, si uno ve, agranda eso, la función sí se ve invertible, basta que uno trace rectas horizontales, esas rectas van a intersectar al gráfico solamente una vez, ¿ya? Eso. Por ejemplo, en un punto por acá, vamos a poner x1. En ese punto, la recta tangente es horizontal. En ese punto no puede la función ser invertible. Imposible que sea invertible. O sea, si es que yo miro en una vecindad acá, ¿sí? Fíjense, en ninguna vecindad esa función va a ser invertible. Siempre van a haber dos puntos que van a tener la misma imagen, ¿ya? Entonces, en algunos casos, o sea, de hecho, en todos los puntos que cumplan con esta condición, f' de x0 distinto a 0, entonces la función se puede invertir, pero a nivel local. Nivel local significa en una vecindad, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la derivada de la función inversa? Ahí está, ¿ya? Eso es como para entender un poco la parte geométrica del teorema de la función inversa, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos dicho, ya, esta igualdad, que estaba en términos de f de x, se puede escribir en términos de y con y igual f de x, ¿ya? Y vamos a mirar estos ejemplos. Miren, en esta parte tenemos dos ejemplos y con eso estamos listos porque ya vendría la parte de ejercitación. Entonces vamos a hacer rápidamente estos dos ejemplos y vamos a terminar esta clase. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer los dos. Entonces, ejemplo 1, ¿ya? Dice sea f una función de RNR que tiene esta derivada, ¿ya? Suponga que la función es invertible y suponga que f de 1 es 3, entonces queremos calcular la derivada de la función inversa evaluada en el 3, ¿ya? Entonces, queremos esto, f a la menos 1 derivado en 3. Pero fíjense quién es 3. 3 es f de 1. Entonces nos queda la derivada de la función inversa evaluada en f de 1. ¿Está bien? 3 es igual a f de 1. Entonces, si yo la tengo escrita así, ¿ya? Yo puedo ocupar esta fórmula y decir, bueno, esto es igual a 1 partido por f' de 1. ¿Y cuánto vale f' de 1? Bueno, aquí tengo f', entonces esto nos va a quedar simplemente 1 partido en 1 más coseno al cuadrado por pi cuartos, o sea, en pi cuartos. Y sabemos que coseno en pi cuarto es 1 sobre raíz de 2, así que esto nos va a quedar 1 más 1 medio. Aquí nos queda 3 medios, por lo tanto nos va a quedar un 2 tercios. Y ahí estaría la derivada de la función inversa en el punto 3. Bien, y vamos a finalizar con este ejemplo. Dice sea g la función inversa de esa función, calcular g' en 1. ¿Ya? Entonces aquí g es la función inversa de la f. ¿Está bien? Entonces queremos calcular la derivada de g en 1. Es decir, queremos calcular la derivada de la función inversa en 1. Entonces lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar acá, ¿cuál es la preimagen del 1? Porque esto tiene que ser igual, para poder ocupar el teorema de la función inversa, a este 1 yo lo tengo que escribir como f de algo. La pregunta es ¿quién es ese algo? ¿Ya? Porque si yo escribo esto de esta manera, entonces el teorema de la función inversa nos dice que esto es igual a f' en A. Entonces el punto es ¿quién es A? ¿Quién es A? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo encuentro A?
lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación, f de a igual a 1, si y solo si la tangente de x partido por 1 más x es igual a 1, ¿ya? Aquí vamos a ocupar solamente el arco tangente, ¿ya? La tangente es igual a 1 siempre y cuando x partido por 1 más x es igual a pi cuartos, ¿ya? Si es que esto es igual a pi cuartos, entonces nos queda que x es igual a pi cuartos más pi cuartos x. Pasamos todo hacia un lado, entonces nos va a quedar 1 menos pi cuartos igual pi cuartos. Y ahora, si dividimos por eso, ¿ya? Y de hecho aquí me equivoqué porque debería ser a, no debería ser x. A, 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 ahí sería una i y una acá. Entonces ahora si despejamos la, nos queda pi cuartos partido por 1 menos pi cuartos. Y esto nos va a quedar pi partido por 4 menos pi. Y ahí está, digamos, el a. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar 1 partido por la derivada en ese punto a, que es pi partido por 4 menos pi. Entonces, en resumen, tenemos que la derivada de la función inversa evaluada en el 1, ¿sí? Lo que nosotros concluimos es que es 1 partido por f' de a, y el a es pi partido por 4 menos pi, ¿ya? Entonces, vamos a finalizar. Tenemos que encontrar la derivada de f. Aquí tengo una regla en la cadena, derivada tangente, secante al cuadrado de x partido por 1 más x, multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Regla en la cadena. ¿Ven? Entonces, si nosotros derivamos eso que está ahí, nos queda secante al cuadrado de x partido por 1 más x, multiplicado por la derivada del de arriba por el de abajo, 1 más x, menos la derivada del de abajo por el de arriba, x, todo esto partido por el de abajo, al cuadrado, y por lo tanto la derivada secante al cuadrado de x partido por 1 más x, y aquí nos va a quedar un 1 partido en 1 más x al cuadrado. Entonces, esta derivada nosotros la tenemos que evaluar en este punto, pi partido por 4 menos pi, y tenemos que obtener ese resultado y con eso estaríamos listos, ¿ya? Entonces, el resultado se lo puede dejar de tarea. El resto, tarea. Simplemente hay que hacer los cálculos acá, ¿ya? Ahí está la derivada, hay que reemplazar la derivada en este valor y hay que ver cuánto da eso que está ahí. Y con eso estaríamos listos, ¿ya? Con esta parte de derivada de la función inversa. Y lo que nos queda es la parte de ejercitación, que ya saben que es para ustedes, ¿ya? En esta lámina tenemos 4 ejercicios, ¿ya? Y en esta otra lámina tenemos 3 ejercicios más. Y con eso finalizamos la clase.